Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero que estén muy bien, tomando las medidas de higiene para cuidar de la salud y por supuesto quedándose en casa. Mi nombre es Lilibet Calix, docente del área de Ciencias Naturales del Centro de Educación Básica Álvaro Contreras del municipio de Zonaguera, departamento de Colón. Y en esta ocasión aprovecharé para compartir y explicarles acerca de las características ligadas al sexo. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Vamos a observar la siguiente imagen. ¿Qué observas? Sí, en las imágenes podemos observar la mosca de la fruta con su color de ojos rojo, un semáforo donde la vista normal y cómo lo vería una persona daltónica y una persona con problemas de coagulación de sangre. ¿Sabes a qué se deben estas características? Todas estas características están ligadas al sexo, es decir, los caracteres cuyos genes se localizan en la región diferencial del cromosoma X. El objetivo para el día de hoy será aplicar los conocimientos básicos de genética para razonar los rasgos o caracteres del fenotipo regulado por los genes que se localizan en los cromosomas sexuales. Vamos a hablar de los genes ligados al cromosoma X. Cuando un gen está presente en el cromosoma X, pero no en el cromosoma Y, se dice que está ligado a X. Los genes ligados a X tienen patrones de herencia distintos de los que tienen los genes en los cromosomas no sexuales, autosomas. Esto es porque machos y hembras tienen un número diferente de copias de estos genes. La teoría cromosómica de la herencia fue propuesta antes de que hubiera cualquier evidencia directa de que los rasgos se portaban en los cromosomas y al principio fue controversial. Al final se confirmó por medio del trabajo del genetista Thomas Hunt Morgan y sus estudiantes que estudiaron la genética de las moscas de la fruta. Morgan eligió la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, para sus estudios genéticos. Lo que a las moscas de las frutas les falta en carisma, según tu gusto, les sobra en practicidad. Son baratas, fáciles y crecen rápidamente. Puedes criar a cientos de ellas en una botella con una mezcla de azúcar en el fondo, y los genetistas aún hacen esto en la actualidad. Los cruciales experimentos de verificación de la teoría cromosómica de Morgan empezaron cuando encontró una mutación en un gen que afectaba el color de los ojos de la mosca. Esta mutación hacía blancos los ojos de la mosca en lugar de color rojo normal. Inesperadamente, Morgan encontró que el gen de color de los ojos era heredado en patrones diferentes por la mosca macho y hembra. Las moscas macho tienen un cromosoma X y un cromosoma Y, XY, mientras que las moscas hembras tienen dos cromosomas X, XX. No le tomó mucho tiempo a Morgan darse cuenta de que el gen de color de los ojos se heredaba con el mismo patrón que el cromosoma X. Al realizar el cruce entre la generación paternal, hembra de tipo silvestre con ojos rojos, cruzada con macho de ojos blancos, se obtuvo lo siguiente. En la filial 1, todas las hembras y los machos tienen ojos rojos. Se cruzan las moscas de la F1 para observar los resultados de la filial 2. En la filial 2 consta de moscas en una relación de 2 hembras de ojos rojos, un macho de ojos rojos y un macho de ojos blancos. Pero cuando las moscas se cruzaron entre ellas, era algo extraño. Todas las moscas hembras tenían ojos rojos, mientras que cerca de la mitad de las moscas macho eran de ojos blancos. Claramente, las moscas machos y hembra estaban heredando el rasgo con patrones diferentes. De hecho, lo estaban heredando con el mismo patrón que un cromosoma en particular, el X. Veamos cómo la herencia del cromosoma X puede explicar lo que vio Morgan. Antes dijimos que las moscas hembras tienen un genotipo XX y que las moscas machos tienen un cromosoma XY. Si pegamos el gen de color de los ojos en el cromosoma X,
lo escribimos con un pequeño superíndice, W+, para rojo y W para blanco. Podemos usar un cuadro de Punnett para mostrar el primer cruzamiento de Morgan. Observándolo en la siguiente imagen. Las predicciones concuerdan con el fenotipo F1, pero este grupo de fenotipos también puede explicarse por un gen que no esté en el cromosoma X, puesto que todas las moscas eran de ojos rojos, sin importar el sexo. Así que la prueba de verdad viene cuando las moscas de la filial 1 se aparean para formar la generación F2. Vamos a observar el siguiente cuadro de Punnett. Para el apareamiento de machos de la F1 de ojos rojos, XW+Y con hembras heterocigotas de la F1 de ojos rojos, XW+XW. Aquí es donde el cromosoma X marca la diferencia. Nuestro cuadro de Punnett con el gen del color de ojos en el cromosoma X predice correctamente que todas las moscas hembras tendrán ojos rojos, mientras que la mitad de las moscas machos tendrán ojos blancos. Observando siempre la imagen, las moscas machos obtienen su único cromosoma X de su madre, que es heterocigota, lo que conduce a una división 50-50 de los fenotipos. Los trastornos genéticos ligados al cromosoma X son los mismos principios que vemos trabajar en la mosca de la fruta, pueden aplicarse a la genética humana. En los humanos, los alelos para ciertos trastornos, incluso algunas formas de daltonismo, hemofilia, distrofia muscular, están ligados al cromosoma X. Estas enfermedades son mucho más comunes en los hombres que en las mujeres, debido a su patrón de herencia ligados al cromosoma X. ¿Por qué pasa esto? Vamos a explorarlo con la siguiente imagen. Como pueden observar, ejemplo en el cual una madre es heterocigota para un alelo que causa enfermedad. Las mujeres que son heterocigotas para alelos de enfermedades se llaman portadoras y usualmente no muestran síntomas ellas mismas. Los hijos de estas mujeres tienen una probabilidad de 50% de tener el trastorno, pero las hijas no tienen poca probabilidad de tener el trastorno, a menos que el padre también lo tenga. Y en cambio, tendrán una probabilidad de 50% de ser portadoras. ¿Por qué pasa esto? Los rasgos recesivos ligados a X aparecen con más frecuencia en machos que en hembras. ¿Por qué? Porque si un macho recibe el alelo malo de su madre, no tiene oportunidad de obtener un alelo bueno de su padre, quien provee un cromosoma Y para ocultar el malo. Las hembras, por otro lado, a menudo recibirán un alelo normal de su padre, lo que proviene que se exprese el alelo de la enfermedad. Veamos un ejemplo de cuadro de Punnett que usa un trastorno humano ligado al cromosoma X, hemofilia, un trastorno recesivo en el que la sangre de una persona no se coagula adecuadamente. Una persona con hemofilia puede tener una hemorragia grave, incluso que pone en peligro la vida solo por un pequeño corte. La hemofilia es causada por una mutación en cualquiera de dos genes, ambos localizados en el cromosoma X. Ambos genes codifican las proteínas que ayudan a la coagulación de la sangre. Vamos a concentrarnos en estos genes y llamaremos al alelo funcional XH mayúscula y al alelo de la enfermedad XH minúscula. Observando la siguiente imagen. En nuestro ejemplo, una mujer heterocigota para los alelos normal y de hemofilia, XH mayúscula, XH minúscula, tiene hijos con un hombre que es heterocigoto para la forma normal, XH mayúscula, Y. Ambos padres tienen coagulación de la sangre normal, pero la madre es portadora. ¿Cuál es la probabilidad de que sus hijos e hijas tengan hemofilia? Puesto que la madre es portadora, transmitirá el alelo de la hemofilia a la mitad de sus hijos, tanto niños como niñas.
Ninguna de las hijas tendrá hemofilia, 0 probabilidad del trastorno. Eso es porque para poder tener el trastorno deben obtener un alelo XH minúscula de su madre y uno de su padre. Hay una probabilidad de 0% de que las hijas obtengan un alelo recesivo de su padre, así que la probabilidad total de que tengan hemofilia es 0. Los hijos obtienen un cromosoma Y de su padre en lugar de un X, así que su única copia del gen de la coagulación de la sangre viene de su madre. La madre es heterocigota, así que la mitad de los hijos en promedio obtendrán un alelo recesivo y tendrán hemofilia, probabilidad de 1/2 del trastorno. Podemos observar con otra ilustración los posibles cruces de personas con hemofilia. Vamos a hablar ahora del daltonismo. Los objetos reflejan la luz de forma distintas dependiendo de sus características físicas, como su forma o composición. Y cuando esta luz es absorbida por pigmentos contenidos en las células de la retina, llamadas conos y bastones, se inicia las sensaciones visuales. Se estima que un 8% de varones y menos de un 1% de mujeres tienen cierta dificultad con la visión del color, en su variante más frecuente, la anomalía rojo-verde. Esta diferencia se debe a que se trata de un trastorno con una herencia ligada al sexo, esto es, que los genes se codifican por pigmentos de los conos verdes y rojos. Se hallan en el cromosoma X, cromosoma que está presente 2 veces en las mujeres y solo 1 en los varones. Un cambio o mutación en este gen conduce a que no se formen los conos para estos colores. El carácter de esta mutación es recesivo. ¿Qué significa? Que una mujer necesita tener sus 2 cromosomas X mutantes para presentar daltonismo, mientras que un hombre, al solo tener un cromosoma X, será daltónico siempre que éste sea mutante. Cada hija de una mujer portadora tiene 50% de probabilidad de ser portadora y cada hijo tiene un 50% de probabilidad de sufrir la enfermedad. Si el padre es afectado, todas las hijas serán portadoras del gen mutante, pero los hijos no sufrirán la enfermedad. Las anomalías para el azul, mucho menos frecuentes, al estar en el cromosoma 7, se darán por igual en los hombres que en las mujeres. Vamos a hablar ahora de distrofia muscular. Se refiere a un grupo de más de 30 enfermedades genéticas que causan debilidad y degeneración progresiva en los músculos esqueléticos, usados durante el movimiento voluntario. La palabra distrofia deriva del griego dis, que significa difícil o defectuoso, y troph o nutrición. Estos trastornos varían en la edad del inicio, gravedad y patrón de músculos afectados. Todas las formas de distrofia muscular empeoran a medida que los músculos degeneran y se debilitan progresivamente. La mayoría de los pacientes finalmente pierden la capacidad de caminar. Observamos la siguiente imagen. Algunos tipos de distrofia muscular también afectan al corazón, el sistema gastrointestinal, las glándulas endocrinas, la columna, los ojos, el cerebro y otros órganos. Las enfermedades respiratorias y cardíacas son comunes y algunos pacientes pueden tener un trastorno para tragar. La distrofia muscular no es contagiosa y no puede provocarse por una lesión o actividad. Todas las distrofias musculares son heredadas e implican una mutación en uno de los miles de genes que programan proteínas que son críticas para la integridad muscular. La herencia recesiva ligada a X o ligada al sexo se produce cuando una madre es portadora del gen afectado en uno de sus 2 cromosomas X y lo transmite a su hijo. Los varones siempre heredan un cromosoma X de su madre y un cromosoma Y de su padre, mientras que las hijas heredan un cromosoma X de cada uno de sus padres. Los hijos de madres portadoras tienen una probabilidad de 50% de heredar trastornos.
Las hijas también tienen una probabilidad del 50% de heredar el gen defectuoso, pero generalmente no están afectadas, ya que el cromosoma X sano que recibe de su padre puede compensar el defectuoso recibido de su madre. Los padres afectados no pueden transmitir un trastorno ligado a X a sus hijos, pero sus hijas serán portadoras de este trastorno. Las portadoras, en ocasiones, pueden exhibir síntomas más leves de distrofia muscular. En conclusión, los seres humanos, el sexo biológico está determinado por un par de cromosomas sexuales, XX en mujeres y XY en hombres. Las demás 44 cromosomas son autosomas. Los genes en el cromosoma X o en el cromosoma Y determinan rasgos ligados al sexo. Los genes que están en el cromosoma X se pueden encontrar tanto en hombres como mujeres, mientras que los genes en el cromosoma Y solo se encuentran en los hombres. Hay muchos más rasgos ligados a X en rasgos ligados a Y, porque el cromosoma Y es mucho más corto y tiene menos genes que el cromosoma X. Los trastornos genéticos humanos ligados al sexo son mucho más comunes en hombres que en mujeres, dado que el hombre solo tiene un cromosoma X y por lo tanto una copia de cualquier gen ligado a X. Cualquier alelo que herede el hombre de un gen ligado a X se expresará. La tarea para este día, responder las siguientes interrogantes. Número 1. ¿Con qué animales experimentó Thomas Morgan y por qué? Número 2. Investiga la historia que hace referencia al origen de la hemofilia. Número 3. ¿Cuál de las siguientes parejas de padres es más probable que tengan una hija con hemofilia? Inciso A. Una madre hemofílica y un padre no afectado. Inciso B. Una madre portadora y un padre no afectado. Inciso C. Una madre portadora y un padre hemofílico. E inciso D, una madre no afectada, no portadora y un padre. Recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.